días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento se encuentren con esto que se llama Estudio Ciudad, una coproducción rosarina entre Factos, medio digital de la ciudad de Rosario, y el Instituto de Gestión de Ciudades. También este año, en esta segunda temporada de Estudio Ciudad, enmarcados en lo que es la Escuela de Ciudades de la Fundación Ciudades Sin Miedo, con quienes venimos trabajando en toda la provincia a lo largo y ancho de Santa Fe, con intendentes, presidentes comunales, organizaciones políticas, discutiendo un poco sobre el futuro de nuestras ciudades, sobre los conflictos, sus problemáticas, pero fundamentalmente también sobre las alternativas y los caminos posibles. No lo hago yo solo, obviamente, sino que me acompaña mi querida amiga, compañera, Caro Pascual. ¿Cómo andás, Caro? Hola, Ale, ¿cómo andás? Un gusto volver a encontrarnos acá para seguir pensando las ciudades. Y bueno, hoy y el resto de algunos episodios que están por venir, nos parece interesante poder hablar con un actor sumamente relevante de las ciudades y sobre todo de la gestión de estos territorios, que son los intendentes. Y una pregunta disparadora que nos va a guiar en estas charlas es: ¿qué tienen en la cabeza los intendentes al momento de gobernar las ciudades? Nos interesa conocer experiencias concretas, que nos cuenten sobre los desafíos, las problemáticas, las iniciativas que planificaron y las que pudieron llevar efectivamente en esas gestiones. Así que un poco de eso va a ir la charla de hoy y de las próximas. Interesante, vamos a tener también algunas entrevistas con intendentes de acá, de la zona, también de la provincia de Santa Fe, pero hoy, para comenzar con este ciclo y con esta pregunta en particular, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos el gusto de charlar con Jorge Capitanich, que es, yo diría de profesión contador público y demás, pero fundamentalmente dirigente político. Todos los que lo conocemos sabemos que fue gobernador 3 veces de la provincia de Chaco, también fue intendente de la ciudad de Resistencia, de eso vamos a estar charlando hoy, y además se desempeñó como jefe de gabinete, actualmente es senador nacional. Un largo recorrido y primero, Jorge, saludarte, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien, un gran gusto saludarlos, y la verdad que para mí también es una gran diferencia de su parte poder participar en el programa. Muchas gracias. La idea, quería arrancar de entrada con esta pregunta que nos hacíamos: ¿qué tienen los intendentes en la cabeza? Y como tu recorrido es atípico, si se quiere, en el sentido de que no hiciste quizás el camino tradicional que una vez ser intendente, después gobernador, después capaz jefe de gabinete, sino que fue un poco inverso tu camino. Y te quería preguntar, primero, ¿qué se te pasó por la cabeza justamente cuando te tocó asumir como intendente luego de ser gobernador? ¿Con qué ideas llegaste? Me imagino que habrán sido otras preguntas, quizás distintas a las que se hace alguien que accede por primera vez a un cargo y a una responsabilidad como esa. ¿Qué te acordás de esos días, que fue 2015, si no me equivoco? Sí, la verdad que fue en una circunstancia excepcional, porque nosotros teníamos la posibilidad de garantizar la continuidad del gobierno, para lo cual había que ganar la ciudad de Resistencia, que tenés que estimar que desde 1878 la primera vez que tuvo continuidad es durante mi gestión y la otra en gobiernos de administración peronista o afines. Claro, o sea que es una ciudad particularmente difícil para el peronismo o alianzas o frentes electorales afines. De manera tal de que en ese momento lo que yo tuve como una impronta es focalizar bien lo que tenía que hacer. Entonces, primero tuve un programa de saneamiento fiscal a través de una reforma tributaria, pero a su vez a través de un ordenamiento de la gestión desde el punto de vista del personal y de recursos humanos. La segunda cuestión, una planificación estratégica situacional para la ciudad, que lo había empleado para el gobierno de la provincia del Chaco, y naturalmente a partir de ahí priorizar estrategias de inversión clara, tomando en consideración que siempre un intendente se asocia al alumbrado, barrido y limpieza. Claro. Que son elementos sin las cuales las gestiones son muy mal ponderadas socialmente, pero la verdad es que yo me dediqué a trabajar 3 ejes. Primero, un plan de pavimentación urbana fuerte. Hicimos 750 cuadras en 4 años. Segundo, en generar
servicios mucho más eficientes. Eso significa el tema de alumbrado público principalmente, todo lo que es recolección de residuos y limpieza de calles y ciudades. Y en tercer lugar, promover una fuerte participación democrática y ciudadana. Ordenamos todo el tema de las comisiones vecinales y hacíamos un esquema del intendente en su barrio. Era un esquema en donde yo me iba siempre a las plazas públicas, etcétera, un termo de mate en mano y bueno, hablábamos con la gente sobre distintas particularidades de la gestión. Entonces, yo ya no me acuerdo todos los números en la cabeza, pero más o menos Resistencia tiene cerca de 320.000 habitantes, definitivamente son 64 chacras, eso involucra aproximadamente 64.000 hectáreas, dentro de los cuales son aproximadamente 12.000 cuadras, y lo que nosotros hicimos, tanto como gobernador de la provincia como intendente, es haber hecho de las casi 4.000 cuadras de pavimento urbano que tiene Resistencia, sobre 12.000, hicimos 2.500 nosotros, más las autovías correspondientes de la Ruta 11 y la Ruta 16, y a su vez todo el sistema de alumbrado público, para lo cual reformamos una ley de carácter provincial y la Federación de Recursos Específicos, asociados también a todo lo que significa censo de arbolado urbano, y pudimos garantizar una reconversión del personal para que pueda hacer pavimento propio. Hicimos pavimento con cofinanciamiento de vecinos e hicimos obras de desagües pluviales de carácter estructural para ordenar definitivamente Resistencia. Entonces, bueno, lo que tenía en la cabeza era priorizar obras claves y tengo una anécdota que es interesante. Una vez, una vecina en un barrio me dice: intendente, dice usted, no me barre, no me riega las calles. Entonces yo le dije: mire, para ser franco y sincero, tampoco se las voy a regar. Le digo: usted no me puede decir eso. Entonces yo le dije: mire, yo le transmito lo siguiente. De 365 días al año, más o menos nosotros tenemos en promedio en los últimos 30 años que llueven 88 días. Eso tiene un efecto residual equivalente más o menos a 3 días por lluvia, lo cual más o menos implica que 2/3 del tiempo lo soluciona Dios. Claro. Y 1/3 del tiempo lo tengo que resolver yo. Pero como yo tengo que resolver el tiempo con recursos limitados y escasos, si yo tengo que invertir todo lo que tengo que invertir para regar la calle, no hago cuadras de pavimento. En cambio, si yo le hago la cuadra de pavimento, la verdad es que nunca más voy a tener que comprar un camión de regador, ni a su vez tampoco pagar los servicios. Entonces, voy a priorizar solamente el enripiado de calles, el tema del transporte público de pasajeros, el tema del riego solamente para esas calles de mayor circulación, y el resto, la verdad que no lo puedo hacer, porque tirar la plata, le digo. En ese momento era, qué sé yo, 120 millones de pesos, hoy sería más o menos cerca de 1.000 millones de pesos, que realmente era tirar la plata. Entonces, la verdad, con situaciones como esta, que me pasaba mucho hablando con los vecinos, la verdad que después empieza a existir un razonamiento muy claro de que hay que invertir mucho en infraestructura, desagües pluviales, áreas verdes de recreación, plazas y paseos públicos, la interacción con centros comunitarios, la interacción también con clubes de barrio, con clubes sociales, etc. Pero a su vez, esto hay que enmarcarlo en lo que yo denominaría un problema de carácter conceptual. La República Argentina, el 1% de la superficie, estimativamente, reside el 40% de la población. Claro. Y en el 99% restante de la superficie reside el 60% de la población. En un equivalente a cerca de 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Recordemos que el Virreinato del Río de la Plata tenía en 1776 5,8 millones de kilómetros cuadrados. 5,6, o sea, somos la mitad de lo que era el Virreinato del Río de la Plata con los procesos de independencia de las distintas repúblicas, ¿no es cierto? Bolivia, Paraguay, la banda de Estaques, Uruguay, etc. Pero en ese contexto, lo importante es que se produjo un creciente proceso de urbanización. La Argentina hoy está entre el 88 y el 90% de población urbana. Claro. Por lo tanto, las demandas se han modificado de una manera gradual y sistemática, y naturalmente en los intendentes me parece que está redefiniendo también su rol. O sea, yo te diría que si tendría que pensar hoy, me parece que el gran debate, así como hubo lo que significó el desarrollo de la industria artesanal hasta 1870 y después la industrialización sustitutiva de importaciones en la década de 1930, a 1952 con la industrialización acelerada por parte del Estado, hasta la desindustrialización de la dictadura militar del 76, lo cierto es que la estructura productiva de la República Argentina
tuvo alta concentración en conglomerados urbanos de alta dependencia de carácter y densidad poblacional, con fuerte desarrollo de infraestructura pública concentrada y asimetrías estructurales en la distribución del ingreso. Entonces, hoy tenés un tema, tenés mucha concentración urbana, y esa concentración urbana te exige lo que todo intendente tiene que resolver, digamos, que en muchos casos no tiene todas las herramientas. Por ejemplo, vos deberías tener infraestructura social básica en óptimas condiciones. Eso significa que tenés que tener autovías, accesos viales, tenés que tener veredas, tenés que tener viviendas dignas, tenés que tener áreas verdes y recreación, tenés que tener espacios públicos, tenés que tener clubes sociales o instituciones federadas, tenés que tener centros culturales, tenés que tener escuelas con proximidad, tenés que tener centros de salud y hospitales con proximidad para la atención de la salud pública, tenés que tener sistemas de seguridad, o sea, todo lo que significa participación ciudadana a través de los consejos locales de seguridad, consejos municipales de seguridad, lo que significa la participación de comisiones vecinales de seguridad, etcétera. O sea, todo lo que significa seguridad democrática, prevenciones, a su vez digitalización de las transacciones, tener un sistema equitativo desde el punto de vista de la recaudación del impuesto en virtud de las propiedades, eliminar impuestos distorsivos que son y afectan la competitividad y la realización de industrias o componentes de base productiva que te generan empleo de buena calidad. Y eso requiere un nuevo diseño de la administración, pero a su vez también una nueva reconfiguración de las relaciones fiscales intergubernamentales entre nación, provincias y municipios. Porque yo te digo, y si vos me preguntás a mí, yo de la experiencia que tengo en los 3 niveles del Estado, para mí los municipios, por ejemplo, en materia de seguridad pública, los delitos, o sea, las contravenciones tienen que ser de resolución municipal. O sea, tenés que tener descentralización del sistema de seguridad pública ahí y a su vez tenés que tener una justicia descentralizada contravencional. La verdad, el juez de paz es contravenciones y eso tiene que tener dependencia municipal. Eso tiene que ser un departamento judicial municipal. Tiene que haber descentralización de las políticas públicas de seguridad, no me cabe la menor duda. A nivel provincial tiene que haber una central de inteligencia tipo FBI para el tema de delitos comunes, pero a su vez la policía judicial como auxiliar de la justicia. Punto. Pero verdaderamente el sistema de prevención de seguridad tiene que estar en las manos de los municipios y de la organización de carácter social y participación ciudadana. Tercer tema. Esto es muy cuestionado inclusive por muchos que forman parte de nuestro espacio. Sí. Pero la verdad, los centros de salud, tanto rurales como urbanos, o eventualmente el tema de los hospitales de menor complejidad relativa, eso tiene que estar en manos de los municipios que trabajan con el sistema de descentralización de financiamiento, por el tema de insumos, medicamentos, recursos humanos calificados y sistema de prevención de políticas públicas y sanitarias. Y el tema de educación, la verdad que también, si bien es absolutamente necesario tener contenido curricular, el tema de docentes, etcétera, pero toda la administración operativa del sistema tiene que estar en manos de los municipios. O sea que, a ver, si ustedes me preguntan hoy, ¿cuál es el rol del municipio? Yo creo que el rol tiene que ser creciente, tiene que tener una aceptación de mayor cantidad de funciones, tiene que tener un rol clave entre coordinar políticas con afectación específica de recursos para hacer pavimento urbano, veredas en condiciones, tener la capacidad de tener alumbrado público en óptimas condiciones, un sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos de alta calidad, un sistema que funcione, que la gente sepa que a tal hora sacás la basura y hay recolección eficiente, que se procesa esa basura con sostenibilidad de carácter ambiental, que tengan desagües pluviales de buena calidad para evitar inundaciones que efectivamente perjudiquen los activos y el patrimonio de la gente, que tenga, obviamente, yo siempre digo, el tema del pavimento urbano es clave. Si nosotros tuviésemos todas las ciudades con pavimento urbano, con desagües pluviales en óptimas condiciones, con veredas, con áreas verdes de recreación, con todo lo que dije en materia de redes sociales, y eso todo tiene que ser incumbencia de administración municipal con descentralización de recursos y que obviamente el Estado provincial se dedique a la planificación productiva para el desarrollo estratégico, a el tema de diversificación de exportaciones y aumento de la generación de empleo de buena calidad y obviamente a la innovación productiva, científica y tecnológica para el desarrollo estratégico de la provincia. Entonces, yo creo que el municipio hoy tiene que ser más jerarquizado aún
con mayor descentralización de políticas públicas y con mayor descentralización de recursos automáticos. En ese sentido, te quería consultar, porque a vos te tocó estar como jefe de gabinete de la Nación y también como gobernador y también como intendente, entonces te tocó estar de alguna manera, ser el que golpeaba la puerta o el que le golpeaban la puerta, ¿no? Como para generar, ¿qué balance haces en ese sentido de cómo está funcionando la cuestión del federalismo en Argentina? En el sentido de, bueno, yo soy un municipio, me asumo, supongamos que un intendente llega y tiene la audacia de decir, bueno, voy a asumir todos estos problemas como propios y los voy a empezar a gestionar. ¿Cómo está funcionando esa interlocución a nivel entre nación, provincias, municipios? ¿Cómo lo viste vos en tu experiencia? Bueno, la República Argentina ha tenido distintos componentes desde el punto de vista de las relaciones financieras intergubernamentales. En 1853, en la primera Constitución, en el artículo 4, que hoy se sostiene, establecía el principio de separación de fuentes. Bueno, los derechos de importación, exportación, rentas de correo eran nacionales, que eran las principales fuentes de recaudación. Y después, los demás recursos que proporcional y equitativamente se asignan. Y eso implicaron después impuestos internos, el famoso debate Terry-Mantilla en 1891 en el Congreso, después efectivamente lo que significó el tema de impuestos internos unificados, el tema de mecanismos de transferencias crecientes a través de múltiples leyes de coparticipación impuestos, o sea, de asignación específica, o sea, primero de separación de fuentes, asignación específica, hasta coordinación de recursos, y esto derivó en distintas leyes de coparticipación, pero quizás para no hacer toda la historia de la ley 14.178 y derivados, creo que la 14.396 también, no me acuerdo exactamente los números, pero sí me acuerdo de la ley 2221 de la dictadura militar, que después fue reemplazada por la ley 3.548 del 1 de enero de 1988, con sucesivas modificatorias a través de distintos pactos fiscales, 1992, 1993, después 1999 con sistema de compromiso fiscal, después en el año 2002, y así sucesivamente. Puedo citar muchos pactos fiscales, por lo menos que son 8 entre liminares y que tengan que ver con también acuerdos del Congreso. O sea, todo pacto fiscal implica, por el artículo 75, inciso de la Constitución, firma el presidente de la República con los gobernadores, ratificado por ambas cámaras del Congreso, Cámara del Senado como de origen, y después ratificado por las legislaturas provinciales. Muy bien. A mí me parece que es un tema importante que la descentralización se fue dando, pero también la centralización posterior, porque era primero 48,5% nación-provincia y después 3% de aporte del Tesoro Nacional. Después la nación se empezó a quedar con el 15% de los recursos de seguridad social. Y después, en realidad, se empezaron a invertir los montos que quedaba más la nación que la provincia, y así sucesivamente conflictos desde el punto de vista interjurisdiccional. Bueno, hoy quedan pendientes algunas cuestiones, pero la ley 24049, que fue la de transferencia de recursos de 1992 de servicios educativos y sanitarios, pero la verdad es que a Argentina se debe un debate respecto al tema del rol de cada uno de los estados en los distintos niveles. Yo sinceramente creo que la nación tiene que trabajar en defensa, relaciones exteriores, políticas públicas de carácter global desde el punto de vista de distribución de ingresos, el tema del sistema de seguridad social tal cual está pergeñado, etcétera. Pero después el resto hay que descentralizar al máximo, en provincias y en municipios. ¿Por qué? Porque hay una relación de... La ciudadanía te plantea dos exigencias para la democracia. Primero, la resolución del problema, y eso significa ser eficiente. Y después, la democracia te incentiva claramente a la legitimación de las políticas, y eso se logra con participación popular. Entonces, la descentralización te garantiza legitimidad de la participación ciudadana, sí, solo sí, los intendentes también interactúan con la misma. Y segundo tema, la cercanía te permite lograr mayor capacidad para direccionar recursos. Ahora bien, el problema central es que si vos tenés clara percepción de lo que hay que hacer, pero no tenés los recursos, sos un mero comentarista de la realidad y no una persona con capacidad de resolución. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar mucho el tema de recursos, erogaciones, deuda pública y financiamiento, con una política fiscal que combata la evasión, que resuelva los problemas de eficiencia en la asignación de recursos, pero sobre la base de un programa de descentralización, fortaleciendo al municipio como hacedor de las políticas públicas en el territorio. Vos cuando sos intendente, por ejemplo, a ver, tenés que hacer el censo. Nosotros hicimos el censo de arbolado urbano. Bueno, me permitió conocer cuáles eran las especies que tenía, qué tipo de árboles eran predominantes, si era el apacho
en sus características u otro tipo de plantaciones. Entonces me daba cuenta de por qué plantaban determinada especie y por qué no, que duraban 20 años, otra que duran 30, otra que puede ser el palo borracho, u otra, etcétera, o cómo generar los mecanismos para que el arbolado también esté vinculado a la reducción del consumo de energía o a la provisión de alimentación en algunos espacios, o que esto efectivamente en los barrios es muy importante hacer plantación de árboles que te generen frutos o insumos o alimentos, qué sé yo, desde palta hasta otros tipos de cuestiones que sean verdaderamente buenas para la población y que puedan ser perfectamente atendidas en materia de plantación. Y a su vez, por lo que eso significa desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Entonces, arbolado urbano, ¿qué hacíamos? Bueno, tenía que tener un muy buen equipo con lo que significa el hidrolavador, tener muy buenas personas con capacidad para hacer podas de los árboles, el tema de la recolección de las ramas y su orientación, el tema de que no exista limpieza en la ciudad, porque eso obviamente es un mal aspecto y eso tiene un impacto en la percepción visual de las personas. Bueno, todo ese es el trabajo del intendente, que te funcione. ¿Yo qué hacía? Yo hacía el recorrido, ¿viste? Típico. ¿Están todas las luces prendidas? ¿Dónde no funciona tal foco? Entonces tenía un sistema de vigilia permanente de día y de noche, y entonces yo recorría y le decía, che, falta en la calle tal y tal foco no está funcionando, ¿qué pasa? Quedó prendida el otro día, qué sé yo. Pero eso, la verdad que hoy en las Smart City, eso tiene que ser todo automatizado, tiene que haber una ciudad de carácter digital. Este trabajo que es bueno, que vos recorras la ciudad y que tengas contacto con los vecinos, eso es muy bueno, pero tenés que tener una ciudad, una planificación urbana, con obras de drenaje urbano, con obras de pavimento, con tema de limpieza, con recolección, etcétera, etcétera, y que te funcionen perfectamente. Yo había contabilizado 58 funciones de trabajo y me había focalizado claramente en 14 con alta capacidad de cosas. El resto lo podía hacer con menor capacidad Había hecho un sistema de planificación, como lo habíamos hecho en la provincia, de planificación estratégica situacional, que me parece que eso es muy importante para todos los intendentes. Si vos no tenés una planificación estratégica situacional, con asignación de recursos en materia de ejecución presupuestaria y un sistema de evaluación y control ciudadano, la verdad es que tenés muchas tendencias a fracasar en la gestión. ¿Caro? Sí, no, un poco también retomando esto que decías, Jorge, bueno, parece que gobernar una ciudad es una ecuación compleja, ¿no? Y sabemos que los intendentes muchas veces están apagando incendios todo el tiempo. ¿Qué rol esto cumple la planificación en un gobierno de la ciudad? ¿Cuán importante es? Y si tienen tiempo en sus agendas para planificar. Claro, y yo le sumo a eso entre cómo se hace para vivir entre lo urgente y lo importante, ¿no? Porque a veces la urgencia del día a día te corta lo estratégico. Entonces acá lo vemos mucho en Rosario, muchas veces en vez de estar discutiendo por ahí cuestiones más a futuro, vos estás como muy en el día a día y no te permite, digamos, esa mirada. ¿Cómo se te apareció a vos y cómo lo fuiste resolviendo? Para mí la planificación es clave, esencial y estratégica. Sin una planificación estratégica situacional es absolutamente imposible gobernar. Eso por lo menos lo veo así. Yo, por ejemplo, yo a todos los funcionarios les decía, tienen que aprenderse los números de memoria. Nosotros tenemos 64 chacos, 64.000 hectáreas, tenemos el equivalente a 12.000 cuadras, tenemos 96.000 contribuyentes incluidos, cerca de 120.000 en proceso de inclusión. Tenemos X comercio, tenemos o sea, tantos árboles. No tenés que conocer así. Tantos árboles, tantos kioscos, tantas panaderías, tantas carnicerías, tantos comerciantes, tantas cuestiones, todo. Tenés que tener en la cabeza. O no podés gobernar sin conocer cuantitativa y cualitativamente. O sea, después, cualitativamente lo conocés a los vecinos, saber cuántas comisiones vecinales funcionan, quiénes son los vecinos, cómo funciona el foro vecinal de seguridad, cómo funciona el foro cultural, cómo funcionan los clubes de barrio. Esa es tu responsabilidad. O sea, tenés que gobernar el conjunto. Por eso, conocer muy bien la ciudad y a su vez planificar adecuadamente, esto es muy interesante porque hay que tener objetivos, metas, actividades, tareas, acciones. Entonces vos cuando tenés una muy buena planificación, la verdad es que después esa misma planificación con metas físicas y financieras la volcás en un presupuesto
y recaudás y asignás bien los recursos, entonces no me cabe la menor duda que es la mejor tarea para poder resolver los problemas. Y yo la verdad que creo que se puede hacer, y eso me parece una condición esencial en la gestión de gobierno. Después de haber gobernado 2 veces la provincia, incluso haber estado también a cargo de una parte muy importante del gobierno nacional, ¿qué es lo más difícil de gobernar una ciudad? Que vos hayas dicho, che, mirá que tuve quilombos, pero la verdad que estas cosas, ¿hay algo que se te apareció como inédito, como algo que vos digas, no sé, esto es algo distinto a otros problemas que capaz que uno suele pensar, alguien que gobierna una provincia obviamente se tiene que encontrar con muchas más complejidades, y a medida que subí la escala me imagino que más, pero ¿qué cosas te pasaron de gobernar ahí en Resistencia que vos dijiste, esto es un problema difícil de resolver, esto es algo que es más complejo de abordar, o que te encontraste algún límite concreto? Mirá, primero, yo fui 3 veces gobernador de mi provincia, el único caso en toda la historia de la provincia. Fui intendente de la ciudad de Resistencia. Fui senador del 2001 al 2007 y ahora nuevamente. Y fui 2 veces jefe de gabinete de ministros, en 2002 y 2013 al 2015. Bueno, hago la clasificación de los cargos más difíciles. Jefe de gabinete de ministros es el más difícil de todos. Es muy complicado desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión. Verdaderamente es un cargo de lo más exigente. El gobernador tiene una escala intermedia porque, si bien no está en todos los temas cotidianos y operativos al extremo, tampoco está en los temas macro. Es un tema en donde podés ir para arriba y para abajo. Pero la verdad es que es un cargo muy particular. El senador es distante de los temas territoriales, pero muy interesante en la meticulosidad de los temas analíticos. Entonces vos, en todas las políticas nacionales, la verdad que la conocés en un nivel de detalles y te dedicás. Y el tema de intendente tiene esta cuestión de mucha rutina, desde el punto de vista de la ejecución y de la planificación, pero un contacto directo con la gente muy significativo. Entonces, a ver, ¿qué son cuestiones complejas que me tocó a mí? Como intendente me tocó el peor ciclo de lluvias de la historia. Me tocó 4 años de ciclo húmedo, y sobre todo 2 años de mucha lluvia y 1 año de extremo de lluvias. O sea, Resistencia tiene 1.300 milímetros de promedio, que son los últimos 60 años. Y a mí me tocó... de eso eran 2.400 milímetros. Entonces, prácticamente 2.400, 1.600, casi el doble del promedio. Con lo cual, eso generó lluvias copiosas, prácticamente problemas serios de inundaciones con pérdidas de activos para la familia. Entonces, la verdad que yo después me dediqué mucho, y me dediqué, porque las 2 autovías, tanto la 16 como la 11 en Resistencia, son obras de desagües pluviales estructurables. Arroyo Ojeda también. Todas las avenidas que hicimos internamente y en la zona sur permitieron, más el canal 16 y otras obras de infraestructura, resolver. Me quedaron por lo menos 3 o 4 obras de infraestructura nada más, pero el resto, verdaderamente, se hubo un saneamiento espectacular. Resistencia tiene un problema en la avenida 25 de Mayo, Avenida Wilde 25 de Mayo, Corrientes, y conjuntamente con esa Avenida Ábalos hasta la estación de bombeo Ábalos. Ese es un problema que no está resuelto, y la verdad que es una obra costosa, pero que se licitó en 2 oportunidades, pero fracasó. Ese es un tema clave para nosotros. La segunda cuestión es otra que está cerca de la actual Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, calle Don Bosco, Avenida Italia, etcétera, que tiene dificultades de saneamiento hídrico. Después el resto, en general, más o menos funciona razonablemente bien y se puede mejorar y perfeccionar con limpieza de desagües pluviales, etc. Pero lo cierto es que a mí me tocó lluvias copiosas y abundantes con déficit de materia de infraestructura hídrica, y eso sí, claramente son cuestiones cuya incidencia afecta significativamente el desenvolvimiento de la ciudad y, naturalmente, te genera un serio problema. Entonces, eso, por ejemplo, me resultó un problema. Segundo tema. El tema, ¿yo qué hacía? Yo esto hacía. El primer día agarré una pala y me puse a limpiar, digamos, la ciudad. Porque yo dije, esto es un tema de actitud. Entonces, para liderar y conducir a los obreros y trabajadores municipales, yo manejaba el camión de recolección de residuos, iba recolectando residuos por cuadra para ver exactamente el tiempo de movimiento, cortaba el pasto y el césped, hacía todos los trabajos que hacía un trabajador. Para ver, yo decía, si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer mucho mejor que yo.
Entonces, bueno, era un tema de actitud desde el punto de vista política y operativo. Y la verdad que me dio a mí el ejemplo de cómo sistematizar procesos, cómo planificar los sistemas de recolección, cómo resolver problemas. Te puedo imaginar que yo la conozco a la provincia en detalle, por metro cuadrado, y también las distintas ciudades. A mí me preguntase distintos barrios de cada pueblo, yo conozco, porque Claro. te puedo imaginar, aparte nosotros hicimos, la cantidad de obras que hicimos ha sido espectacular y eso te permitió tener un contacto directo en cada lugar. Ujú. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que el tema de recolección de residuos es un gran problema. Primero, no podés erradicar la cantidad de basurales de carácter ilegal y eso a mí me da una bronca tremendo, pero la verdad es un problema que no lo terminás de resolver tan fácilmente. El tratamiento de residuos sólidos urbanos, nosotros hicimos enterramiento sanitario, pero no pudimos hacer el proceso final porque había un conflicto con la prestadora de servicios. El otro tema que también es importante, como te decía, el tema de las aguas pluviales es un tema significativo, y el tema del alumbrado público, Claro. porque te roban los cables, Sí. ponen hondazos o con armas te destruyen los focos. Entonces, te da mucha bronca porque te cuesta mucho un foco, te cuesta mucho hacer algo para que te lo destruyan. Y la otra cuestión, o también desde el punto de vista de señalización vertical y horizontal, ¿viste? Todos los carteles de señalización vertical y horizontal es muy importante. Y eso a mí me costó hasta que lo logré armar un equipo sólido para hacer cartelería, pero no se pudo tener cartelería de carácter homogéneo. Entonces yo, si me está escuchando un intendente, yo diría, bueno, dedicate mucho al tema de señalización vertical horizontal. Tenés todos los equipos para hacer toda la señalización horizontal en las calles correspondientes, las Ujú. líneas amarillas, las punteadas, el blanco, etcétera, etcétera. Trabajá muy bien el tema de la circulación respecto al tema de cartelería. Es muy importante que una ciudad tenga cartelería de carácter vertical muy buena, limpia y que Ujú. esté en todas las calles. Esa es una gran inversión que hay que hacer. Desagües pluviales es otra gran inversión. El tema de veredas, yo había hecho un relevamiento tanto del censo de arbolado urbano como de vereda para reimplantar arbolado urbano con un sistema de invernadero, etcétera, para producir plantas, pero también el tema de veredas. Lo que pasa es que eso es incumbencia de cada vecino y muchas veces no podés exigir por el costo que esto tiene. Claro. Pero la verdad que hay que hacer veredas simples, que no se rompan, que la gente pueda circular, que pueda tener mucha accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto en estaciones, lo mismo que el tema de transporte público pasajero. O sea, un intendente tiene que garantizar que en su ciudad el tránsito fluya, Ujú. que no tengas accidentes de tránsito, para lo cual es muy importante que la gente use casco en las motos, que eso sea de obligatoriedad, muy claro, y se use para evitar accidentes, Ujú. porque la accidentalidad vial mata verdaderamente, que tengas todas las calles bien reparadas, que puedas pavimentar mucho, que puedas hacer todo lo que sea para que la gente pueda tener arbolado urbano en buenas condiciones, veredas en buenas condiciones, calles en buenas condiciones, circulación vehicular en muy buenas condiciones. Y bueno, pero todo eso también tiene que ver con la cultura urbana que adquiere la misma ciudad. Es tremendo, me voy a lo finito que tenés que ir cuando sos intendente, Sí. esto que dice Jorge D. Tenés que tener un equipo que haga los carteles. Y si vos no formás equipo, después va a tener una falla. Digo, te tenés que ir como bien al llano, que es armar esos equipos que a veces como gobernador capaz que no te toca quizás más delegar ciertas tareas más estructurales. Bueno, claro, ibas a decir algo. Sí, no, esto de poder trabajar en estas dos escalas, porque una cuestión me parece importante es la cuestión más micro, pero él trabajó mucho cuando estuvo intendente en su ciudad, la idea de marca ciudad también, para tratar de posicionar a Resistencia con una identidad propia. Entonces, qué importante es que las ciudades puedan empezar a desarrollar esta cuestión de identidad propia, de marca ciudad, y también muchas veces ver esto, si es una cuestión de marketing o es una cuestión de política pública. A ver, el tema de Smart City es muy importante también. O sea, todo lo que es agenda digital, nosotros intentamos hacer el máximo nivel de modernización, pero no lo logramos de acuerdo a la magnitud, porque tuvimos poco tiempo y en un esquema donde estábamos enfrentados también en muchas políticas. Pero la marca ciudad nos permitió a nosotros estar posicionados como Resistencia, 10º lugar de ciudades de eventos en la República Argentina. Para eso también había trabajado en toda la modernización del aeropuerto, en el nivel de accesibilidad, en obras de infraestructura significativa.
y a su vez con la construcción de hotelería. La hotelería ha sido muy importante para nosotros. Nosotros agregamos 3 hoteles nuevos o refaccionados a nuevo, 3 hoteles nuevos, perdón, y otros refaccionados a nuevo para aumentar la plaza hotelera y compartirla también con la provincia de Corrientes. Y la verdad que trabajamos mucho todo lo que es eventos culturales, desde la ciudad de las esculturas, cada Bienal de las Esculturas, hasta Copa Argentina para el tema de atracción de fútbol, hasta torneos y eventos de carácter nacional e internacional en materia de básquet, vóley, el Mundial Sub-20. O sea, generábamos las condiciones de propiciar el atractivo para que la gente pueda concurrir, o espectáculos. O sea, hacíamos agenda cultural, agenda deportiva, desde automovilismo a básquet, vóley, fútbol, eventos culturales, recitales, bueno, claro, todo lo que eso implicaba para movilizar a una ciudad desde el punto de vista de la cobertura de la capacidad de hotelería y lo que significa como efecto multiplicador para bares, restaurantes y consumo, que a su vez esto lo que invertían te devolvía nuevamente con la atracción de turistas que a su vez pagaban tributos, que a su vez podían engrasar las arcas fiscales. Así que es un círculo virtuoso que te ayuda mucho a la ejecución de las mismas. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero tenemos 2, 3 preguntitas. A mí me gustaría hacer 20 más, pero te quería preguntar, Jorge, la cuestión, hablamos mucho de la obra pública, de cuestiones como muy concretas, muy tangibles de la ciudad. ¿Qué pasa con esa otra parte que tiene que ver con el lazo social, la trama comunitaria y todas esas cuestiones? Vos lo nombraste un poco al principio y de la convivencia y demás. También, ¿qué rol crees que tiene ahí un intendente en cuanto a cómo sostener un poco la trama de una ciudad, la trama comunitaria, ciudadana, sobre todo en una época como esta, ¿no? Donde por ahí a nivel nacional se ofrecen valores distintos, por decirlo de una manera muy elegante, y donde también están pasando cuestiones que tienen que ver con la crisis económica y demás, en donde esto que decíamos antes, los intendentes tienen que muchas veces atajar problemáticas que no son de su jurisdicción o de su decisión, pero que vos sufrís las consecuencias porque son tus vecinos y los tenés ahí. ¿Qué puede hacer un intendente también para ir sosteniendo esas cosas que quizá no son tan tangibles como la obra pública, pero que sí tienen que ver con esto, con el tejido social? Bueno, es muy importante el tema de cómo se plantea la organización de la sociedad civil. Las organizaciones libres del pueblo son el sustento y el formato clave de la participación ciudadana y municipal, lo cual el tema de la representación de las comisiones vecinales es clave. Claro. Otro organismo de participación activa es el tema de los foros vecinales de seguridad. Otro, el ensanchamiento de los clubes de barrio o clubes federados. Otros son los centros culturales o de recreación. Otros son el tema de la dinamización de los espacios públicos para la organización de eventos de carácter territorial. Todo eso significa participación del barrio, de la ciudadanía, de las distintas expresiones sociales. Ahora bien, lo cierto es que cada una de las ciudades, en todo el mundo ocurre, y en Argentina también, y en Resistencia con más razón, existen lo que se denomina también fragmentación de carácter social de base territorial. Resistencia más o menos tiene cerca de 320.000 habitantes, pero está inserta en un conurbano de carácter metropolitano junto a Barranqueras, junto a Puerto Vileras y junto a Fontana. Entonces, es muy importante remarcar que Resistencia, obviamente, la ciudad, todos los circuitos céntricos, que en general son los que tienen infraestructura, tienen agua potable, tienen cloacas, tienen pavimento urbano, tienen veredas, tienen plazas públicas, tienen absolutamente todo, mientras que los déficits están en los barrios más alejados del centro. Claro. Entonces, eso también significa que los niveles de participación social y ciudadana en el centro son sustancialmente inferiores a los de los barrios. En los barrios participan más porque existen más demandas por parte de la sociedad. Sí. Y eso es un dato objetivo e ilustrativo de los niveles de apatía social. Segundo, tenés edificios de propiedad horizontal. Por ejemplo, casi el 60% de los edificios de propiedad horizontal que existían en Resistencia lo hicimos durante nuestras respectivas gestiones, poniendo todo un sistema de incentivos por el objetivo de que se construyan edificios e infraestructura para el desarrollo. Y eso es importante. Vos fíjate que shopping no había en Resistencia. Tuvimos nosotros a partir de estímulos a la inversión correspondiente. Hotelería, logramos traer 3 cadenas muy importantes de hotelería de buena calidad. Tercero, perdón, el tema de lo que significa los centros logísticos de distribución, tanto
Resistencia es un gran nodo logístico y el tema de grandes depósitos mayoristas y plantas de carácter industrial se localizan en virtud de lo que significa la posibilidad de interacción con Brasil, con Paraguay o con las provincias del norte grande argentino. Claro. O sea, que eso tiene las dimensiones de un nodo logístico significativo. Lo quisimos también desarrollar desde el punto de vista del centro cultural, etc. Pero lo cierto, y digo, lo que me queda claro en todo este tema es que los desafíos no solamente son en términos de lo que se hace y lo que se invierte, sino que también cómo se logran los mecanismos de involucramiento de carácter social. Entonces, concretamente, yo te diría que la zona céntrica y de mayor densidad de infraestructura tiene menor participación relativa. Las áreas no céntricas y de menor infraestructura relativa tienen mayor participación porque tienen mayor nivel de demanda. Y esto es un dato de la realidad, cuando debería ser de otra. Entonces, es un dato que ocurre. Así como yo te decía, que en el área metropolitana nosotros tenemos cerca de 320.000 habitantes en Resistencia, son cerca de 120.000 contribuyentes, los cuales, en realidad, los que estaban bien registrados en la cuenta corriente tributaria eran cerca de 90.000. Así que después los fuimos incluyendo con distintas modalidades de incorporación, certificación y otorgamiento de título de propiedad de la tierra, que es otro de los problemas o factores que también contribuyen a eso. Así que es muy increíble esto, pero yo sí, digamos, como tengo los números en la cabeza y a su vez la radiografía en la cabeza de la ciudad o de la provincia, tenía claro qué hacer y rápidamente. Pero la verdad es que cuesta mucho, por ejemplo, para otorgar título de propiedad de la tierra. Nosotros hicimos, para mí eso es clave, en tierra rural entregamos 8.000 títulos de propiedad. En tierra urbana, mirá, ni me acuerdo cuántos títulos de propiedad, pero me quedaron para entregar todavía creo que entregamos 18.000 y me quedaban como 40.000, o sea, es muy importante el título de propiedad de la tierra, que da seguridad jurídica y confiabilidad a las personas. Sí. No sé, Caro, si querés avanzar hacia la penúltima. Dale. Vamos a ver quién se disputa la última. Dale, no, recién nombraste algo, Jorge, en relación a la gestión metropolitana. Digo, hay problemas que superan el límite de la ciudad. ¿Qué herramientas tienen hoy los intendentes para abordar estas problemáticas o estos temas comunes en las áreas metropolitanas? ¿Y cómo es posible pensar en políticas públicas que se trabajen de manera articulada entre varias ciudades que comparten una misma problemática? Bueno, en el área metropolitana de Resistencia existe un Consejo de Planificación Regional Metropolitana. El transporte público de pasajeros debía ser centralizado claramente por ley provincial en el Estado provincial para garantizar el transporte público de pasajeros. Pero digo, esto es un dato elocuente. Sí. ¿Sabes cuánto valía el boleto en 2023 con nosotros en la gestión? 75 pesos. ¿Sabes cuánto vale ahora? 1.885 pesos. ¿Sabes cuántos eran los usuarios del servicio? Cerca de 2 millones de personas. ¿Sabes cuánto ahora? Cerca de 400.000. O sea, están quebrando todas las empresas de transporte y obviamente la gente usa como sustituto o bicicleta o ir a pie o eventualmente en moto. Entonces, aumenta la siniestralidad vial y tiene un costo indirecto por parte del Estado mucho mayor. La verdad que un buen negocio para el Estado es garantizar la mayor asignación de subsidios o eventualmente un sistema de provisión, te diría hasta de transporte público gratuitos, si se puede, porque es lo que menos te ocasiona como problema desde el punto de vista de la moto y de lo que eso significa. Pero bueno, lo que queda claro es que el transporte público tiene que ser una concepción regional. Desaguas pluviales de carácter estructural, circulaciones o circunvalaciones también. O sea, hay muchas obras que por su densidad, por su inversión, excede la capacidad de planificación por parte de un solo municipio y tiene que formar parte de la expresión de la migración del conurbano. Es lo mismo que son, Resistencia, tiene toda una red de abastecimiento de agua potable, pero necesita un tercer acueducto. O las estaciones transformadoras en materia de electricidad, porque vos tenés efectivamente el esquema de 500, 132, 33 y 13,2 voltios. Entonces tenés alta, media y baja tensión. Dentro de la baja y media tensión tenés estación transformadora y subestaciones. Y dentro de ese esquema tenés que administrar claramente la provisión del fluido eléctrico y energético. Lo mismo ocurre con el agua potable respecto a las plantas potabilizadoras para garantizar un flujo de presión equivalente. Y así te podría mencionar cada cosa que ocurre y que es necesario tener
coordinación y planificación regional. Voy con la última y con esto ya vamos cerrando. ¿Cómo estás viendo hoy? Me imagino que por tu rol ahora actual de senador estás mucho en Cava y también me imagino que vas y venís en la provincia y eso. ¿Cómo estás viendo la gestión de las ciudades y de las grandes ciudades en Argentina en este momento? No te pido tampoco que puntualices si no querés, pero digo, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo que van más para este lado de lo que vos venís contándonos? ¿O creés que está primando otras lógicas distintas? No sé, ¿cómo lo estás viendo eso? Mira, lo veo como lo veo a Milei, ¿viste? Que Milei es un médico nutricionista que te recomienda una dieta que te dice, mira, en los próximos 4 meses vas a bajar 10 kilos. Y llegás a los 4 meses y resulta ser de que en vez de bajar 10 kilos, aumentaste 10 kilos. Entonces él dice, no, ¿sabés cuál es tu problema? Es la balanza que pesa más. ¿Y sabés cuál es tu problema? En definitiva, vos como paciente sos un desastre. Bueno, eso no pasa para todo. La excusa de que si aumentás de kilos, el problema del paciente, no es el problema del médico. Totalmente. Entonces la receta está bien, pero el problema es tuyo. Bueno, eso es lo mismo que pasa en la República Argentina. Hoy tenés un problema. Tenés 23 provincias argentinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en virtud del artículo 129 de la Constitución, efectivamente se organizó como ciudad autónoma y con autonomía. Pero no es provincia, es ciudad. La segunda cuestión es que tenés 2.300 municipios y comunas en toda la geografía nacional. La tercera es que la inflación aumentó durante 10 meses consecutivos y la coparticipación se redujo en 8. Por lo tanto, hay un desfinanciamiento de carácter estructural en los municipios y en las provincias. Ahora, muchos gobernadores han sido cómplices de este ajuste cruel, inhumano y ocasional que, a través de un tipo de cambio apreciado, desindustrialización acelerada que destruyó 25.000 pequeñas y medianas empresas y que a su vez también ha consolidado una destrucción de la infraestructura social básica. No es casualidad que en Argentina no hay una nueva conexión de agua potable, no hay ninguna obra energética adecuada para satisfacer 6.000 megavatios más de demanda energética que necesitas. Tercero, las rutas se están destruyendo y de los 9.300 kilómetros concesionados solamente se hizo una concesión y en definitiva en 4 años no se va a resolver el problema del deterioro alevoso de los casi 40.000 kilómetros o 36.000 kilómetros que tienen las redes nacionales. Y obviamente las provincias, al tener de financiamiento, que son 60.000 kilómetros, también tienen enorme deterioro. No se hace una cuadra de pavimento urbano, salvo excepciones en municipios y o provincias. No se hace una vivienda. Obviamente las escuelas, ya con la caída del 40% de la tasa de fecundidad y natalidad, ya no se hacen más jardines de infantes, ni escuelas, ni nada, porque en general lo hicimos todos nosotros. Hospitales y centro de salud tampoco se hace, pero no hay insumos ni medicamentos. Entonces, hay un problema desde el punto de vista del deterioro de la infraestructura pública de los municipios. Y eso conspira claramente con la calidad de vida de la gente. Entonces, la gente tiene varios problemas. O sea, le aumentaron el precio de los alimentos, de los alquileres, de los medicamentos. Tenés un serio problema, te aumentó la garrafa de gas de 3.500 a 20.000 o 25.000 pesos. Te aumentaron los alquileres que no podés pagar, te aumentó la luz que no podés pagar, te aumentó el agua potable, te aumentaron los alimentos y las jubilaciones se congelaron o se deterioraron significativamente junto a los salarios y obviamente las posibilidades de tener empleo o se precarizaron los empleos. Entonces, creo que eso obviamente afecta de una manera determinante a los municipios en términos de capacidad. Recuerdo muy bien. En el caso de mi provincia, yo siempre pagaba los salarios, los haberes jubilatorios de los salarios antes de la expiración de cada mes, tenía recuperación del salario real, la coparticipación se pagaba en tiempo y en forma. Los municipios realmente tenían un financiamiento extraordinario de obras públicas, entonces los municipios generaban también trabajo. Y yo le decía a todos los intendentes, escúchenme una cosa, en vez de comprar cemento, loco, ustedes compren ladrillo. Compren ladrillo porque hay 1.800 trabajadores ladrilleros, que a su vez son 10.000 personas que pueden trabajar efectivamente en el sector. La obra pública en Chaco movía 30.000 trabajadores formales e informales, directos e indirectos. Los pescadores eran 1.900. Los forestales, la industria forestal industrial, 20.000. Entre todos, digo, formales e informales, directos e indirectos. Bueno, cuando vos tenés una densificación del entramado productivo y del empleo de cerca de 100.000 personas, vos sabés muy bien que si ajustás en la obra pública, el ladrillero no trabaja.
Y si no trabaja el ladrillero, no alimenta a su familia. Y a su vez el ladrillero necesita del aserrín del aserradero. Y el aserradero tampoco trabaja. Y yo conozco este tema en Plaza, por ejemplo, de 1000 carpinterías solamente trabajan 400. De 2500 en Machagay, 500. Entonces, todo es una cadena de valor que se resiente y a su vez te pagan menos tasas de servicios en los municipios y menos tributos, con lo cual tenés menos capacidad de financiamiento, y la verdad que se ajustan también a los empleados municipales. Es una cadena que se resiente. Entonces yo creo que hay un gran problema hoy en la Argentina, porque este modelo económico, y ustedes lo ven muy bien en Rosario, lo ven muy bien en Santa Fe, una provincia eminentemente productiva, de base exportadora, que hoy tiene enormes dificultades porque la gente vive en pésimas condiciones. Aumenta la inseguridad. El impacto claramente del narcotráfico y sus redes es un problema grave en toda la República Argentina. Y eso también conspira con la seguridad pública y la percepción ciudadana. Y eso se resuelve muchas veces también y en forma congruente con más infraestructura, con más empleo. Si vos tenés más infraestructura en materia de pavimento urbano, avenidas, circunvalación, alumbrado público, áreas verdes, recreación, incluís a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en clubes, en educación escolar de buena calidad, los mantenés con un plan de vacunación, tenés el plan Remediar, tenés el plan Sumar, etcétera, etcétera. Todo eso Milei lo ha destruido con la complacencia, la concurrencia y la complicidad de los gobernadores que en el Congreso le votan todo. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Te agradecemos por haber estado acá en Estudio Ciudad. Y bueno, esperamos que te sea leve estos años en el Senado Nacional. Te toca dar batallas importantes, así que te mandamos un abrazo desde acá de Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Yo el sábado, Dios mediante, el sábado 25 de abril estaré ahí en ATE en Santa Fe dando una charla sobre gestión pública. Así que bueno. ¿En Santa Fe Capital? Sí. Sí, exacto. Santa Fe Capital. Bueno, está hecha la invitación para los que vean este podcast, para que se lleguen. Jorge, te mandamos un abrazo y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y para mí ha sido una gran deferencia de parte de ustedes y un gran gusto de poder compartir este momento. Así que a disposición y en cualquier momento estoy a disposición de ustedes. Te esperamos por acá, por la ciudad. Abrazo grande. Bueno, estuvo con nosotros Jorge Capitanich. La verdad que impresionante. Linda manera de debutar en este ciclo de qué tienen los intendentes en la cabeza. Bueno, hay muchas cosas para discutir, muchos problemas, también muchas soluciones. La verdad que una charla interesante. Ya estaremos charlando con otros intendentes que nos van a estar visitando. En breve vamos a estar charlando también con algunos más. No lo vamos a nombrar, no vamos a spoilear nada por las dudas. Pero bueno, y ya nos seguiremos encontrando en este podcast que se llama Estudio Ciudad. Nos pueden encontrar en YouTube, en el YouTube de Factos. Ahí ven cada uno de los programas. También pueden ver los de la temporada del año pasado, del 2025, que hicimos muchas entrevistas también muy lindas. Así que nada, nos vemos en la próxima, Caro. Así es, nos vemos en la próxima para seguir charlando sobre estos temas. Tratando de ver qué hacemos con el futuro de las ciudades. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos la próxima.